Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Universo Galia. Bueno, feliz de poder recibirlos aquí. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos miembros también de nuestro club astrológico. Vamos a hablar un poquito sobre cómo puede impactar en los signos según Sol, Ascendente y Luna este primer eclipse que tenemos por delante. Ustedes tienen varios videos, si no pueden también visitar la página que tienen ahí enlaces también, o pueden tomar la clase en la academia sobre este eclipse venidero. Una clase como para que ustedes lo puedan ver en sus cartas natales o unirse a la membresía también, donde ahí tienen todo. Bueno, cuando empecé a hacer la canalización de, más allá de hacer el análisis típico técnico, yo hago una astrología que no es tan ortodoxa, vamos a decir, en el sentido de que cuando un eclipse sucede en un eje, en un nodo, no, también le sucede al otro, que es como lo que expliqué hace un tiempo atrás, creo que hace 2 semanas, con respecto a los enlaces cuánticos, a los saltos cuánticos que implica un eclipse, ¿no? Y cuando digo que un eclipse sucede en una casa, sucede en oposición en la otra. O sea, las dos casas que van a estar enfrentadas, que voy a mencionar, están activas, ¿sí? No es que es una y la otra no. Siempre todo se mueve energéticamente y por supuesto esto es simplemente algo general. Si ustedes quieren una consulta, les dejo el enlace para que la puedan pedir. Bueno, vamos a empezar con Sol, Ascendente, Luna en Aries, que tienen, vamos a decir, este evento en el eje de la casa 6 y la casa 12, casa 12, casa 6, justamente si tomamos el zodíaco comenzando en Aries y finalizando en Piscis. Obviamente no es el mismo zodíaco, la rueda zodiacal de ustedes, porque ahí hay datos de latitud y de hora que difieren de esto, ¿no? Por eso a ustedes les puede tocar ese eje, ese par de signos en otro eje. Pero para Aries hay varias cosas, porque más que nada lo que un poco se pierde o se tiene que cortar con este eclipse es el dominio obsesivo con la realidad. Creo que hay un llamamiento, es lo que yo un poco canalizaba, ¿no? Un llamamiento a bajar un poco la intensidad del control, a bajar la intensidad de la acción, del instinto, para poder crear una acción más cuidada, mejor ejecutada en el tiempo. Eso es un poco lo que yo eh, entendía. Y también hay un llamamiento a abrirse a una nueva forma de ver la realidad. Cuando el eclipse cae en el proyecto sentido, vamos a lo que sería la astrología sistémica, que no necesariamente es, que en realidad no es astroconstelaciones. Cuando cae en el proyecto sentido una lunación, los astrólogos sistémicos interpretamos que hay memorias en la previa a tu nacimiento, que pueden incluir la gestación, que se activan en este eclipse. Se activan aquellas cosas que haya que soltar, analizar, dignificar o comprender. No es cualquier cosa, ¿tá? Si no hay nada de esa previa de tu nacimiento, Aries, Sol, Ascendente y Luna, no hay nada que ver, ¿está? Tiene un poco que ver con lo que yo canalizaba. Pero ese proyecto sentido, es muy interesante saber qué pasaba antes en la familia, cómo estaban tus padres frente a sus familias y entre ellos, ¿sí? Es importante. Recuerden que muchas veces los papás, cuando no están teniendo una buena relación entre ellos, no por el embarazo necesariamente, sino por otras cosas, a veces no dicen, no reconocen ciertas cuestiones, y obviamente hay que ponerse en el lugar de ellos, y no atacar ni tampoco condenar ni nada. La pregunta es cómo estaban, sin ánimo de juzgar, porque la idea no es juzgar. Y en función de esa información, recuerden que está Mercurio en Virgo, y Mercurio en Virgo es información vital que me llega para poder complementar piezas de un rompecabezas de mi pasado que están decantando en este presente, ¿sí? Por proyección. Entonces, bueno, ahí habría que analizar un poquito si es que ustedes tienen ese deseo de hacerlo, pero hay mucha activación de información de ese proyecto sentido y de ciertos parientes que tal vez no conocieron tanto, pero que potencialmente ustedes pueden tener cierta conexión o cierto contrato kármico, cierta lealtad, ¿sí? Por eso hay que analizar un montón esa parte. Tauro, de Sol, Ascendente y Luna. Para Tauro el eclipse
suele ser un desafío. En realidad los eclipses siempre de Virgo Piscis le van a representar un desafío grande a Tauro, porque se le va a presentar la idea, más que la idea, la invitación a reflexionar sobre los objetivos que tienen en este presente, sea a nivel personal como sea a nivel material, material laboral, porque hay ciertas cosas que tal vez ya dejaron de ser un objetivo, lo cual hace que para Tauro se le presente esta idea de tener que soltar algo que caprichosamente sostuvo. Muchas veces le pasa eso, no a todos, muchas veces le sucede a estos nativos de Sol ascendente y luna como no, porque todos somos distintos. Pero hay algo como que ahí a Tauro siempre le cuesta como soltar como cierto objetivo que en realidad ya está obsoleto, pero que se intenta sostener porque bueno, lo acuné hace mucho tiempo y renunciar a esto sería. Pero hay nuevos objetivos que aparecen. Mucho cuestionamiento sobre cómo deseo lo que deseo, sobre qué hago con mi deseo, cómo trabajo el deseo, si es un capricho, si es un deseo real, si es una intención, si es un sueño que es mío o es un deseo frustrado de mis padres. Miren qué interesante también eso, un deseo frustrado de la familia, o si yo siento que tengo la obligación de ser de una manera para poder contentar, compensar al árbol, también piénsenlo de esa manera. Ahí está interesante. Y cómo, de alguna manera, porque el eje es un eje social, el 11-5, casa 11, casa 5, a eso me refiero, tiene un poco que ver también con poner un poco más de creatividad en ciertas cosas para ser resueltas a nivel laboral, a nivel económico. Recuerden que Tauro no es el dinero únicamente. Géminis tiene muchos temas, porque Géminis, si vamos a la carta que estamos, vamos al dibujo del zodíaco actual, este zodíaco lo tienen, Dios mío, este eclipse lo tienen en el eje de 4-10, que es un eje de identidad, que es un eje de origen, o sea que está muy movilizado Géminis, Sol, ascendente y luna, de cualquier decanato, por más que el eclipse sea en el grado 15. Pero es muy interesante porque hace que, como yo acá estaba canalizando, ¿qué lugar ocupo en mi familia? ¿Qué lugar ocupo en mi realidad? A ver, ¿cómo se puede decir? ¿Qué lugar, cuál es mi raíz? Quiero tener una raíz nueva. Habla mucho de los vínculos, habla mucho de relacionarte con alguien, de enamorarte, de ser amado, de amar. Habla también de la movilidad, de hacer cambios en tu rutina también. Creo que también habla de cuánto sé de este pasado familiar que por ahí me está trabando porque hay ciertas cosas que no comprendo porque se me proyectan. Vieron que cuando hay algo que sanar se proyecta muchísimas veces en el presente hasta que uno empieza a mirar atrás y dice, mira, esto puede ser que venga de, ¿no? Entonces Géminis tiene que hacer, por un lado, ciertos nativos, una revisión de esa historia familiar, no tanto el proyecto sentido necesariamente, sino de la historia de los papás, de los abuelos, y por el otro lado preguntarse qué rol ocupan, qué lugar ocupan en la familia hoy, desde este presente, si contestan desde el niño herido o desde el adulto, en quién se quieren convertir, porque este eclipse habla de un cierre con el trabajo, un cierre con los hábitos, un cierre con las rutinas, un cierre con la manera de manejarse en el mundo, y habla de el ingreso de alguien o de una situación nueva en su vida que hace que se modifique todo eso que antes estaba plenamente solidificado y eterno, perpetuo. Y eso se empezó a resquebrajar por esta irrupción de estas dos cosas, o una persona, una situación, una idea, un proyecto, ¿no? que te lleva o obliga a estos nativos a moverse de otra manera y obviamente decir, ok, bueno, me juego por esto que está en mi vida y trabajo en consecuencia. Muchos temas con la madre porque Géminis está trabajando mucho el síndrome del abandono materno o de que no necesariamente puede ser de ustedes con su madre, puede ser de su abuela con su madre, de su bisabuela con su abuela y así sucesivamente. Recuerden que hay cosas que se heredan y no nos pertenecen 100%, por eso no se los devuelven en la constelación de esos ejercicios sistémicos.
hay que salir del pasado y puede ser que estén muy movidos. Hace mucho tiempo, creo que todo septiembre van a estar muy movidos los geminianos y geminianas, justamente porque hay muchas memorias infantiles que se remueven y también mucha sensibilidad, tal vez por la irrupción o la aparición, ¿no? Hay que tener en cuenta que ustedes tienen a Urano transitando el primer decanato. No importa de qué decanato sean ustedes, la influencia existe. Algo nuevo, desconocido, vamos a decir, distinto a mí ingresa, algo que yo capaz pensé que no existía y de repente existe, sea una persona, sea una situación, sea un proyecto o todo. Y eso me mueve mucho el piso, ¿no? Interesante. Cáncer lo vive, y esto es también interesante, entre 9 y 3, Cáncer también se está, bueno, tienen a Júpiter, ¿no? Y tienen esa casa 12 con Urano en Géminis compleja, que también o sea, Cáncer es uno de los signos que más está creando nuevas raíces y está tratando de salir de zonas de confort. Yo anoté qué creencias sostienen mi presente, qué prejuicios tengo, qué cosas heredé de mi familia a nivel costumbres y hábitos y conceptos globales que debería abandonar. ¿Qué pasa si dejo entrar otras creencias? Miren qué interesante, a mi vida y suelto ciertas lealtades a creencias de mi familia, costumbres de mi familia. ¿A qué estoy abierto mentalmente? ¿A qué me cierro? Mucho tema de comunicación Cáncer. También a Cáncer le puede pasar como a Géminis o la ascendente y Luna, lo digo, de que hay una irrupción de algo nuevo, desconocido, vamos a decir, porque Urano es eso. Puede venir a través de la tecnología y lo mismo le digo a Géminis, o sea, puede ser desde una relación que empieza en redes sociales, un trabajo que comienza a través de redes sociales, o sea que hay un contacto. Puede ser un proyecto con redes sociales, puede ser un proyecto con tecnología, con nuevas tecnologías, con innovación. Esto se lo digo a los dos signos que pueden llegar a aparecer. Entonces todo eso te mueve cierto piso que vos no tenías o que tú no tenías en cuenta, ¿no? Así que hay temitas con papeles también para herencias. Hay mucho tema con lo que heredé, no heredaron mis padres. ¿Qué pasa con ese vacío? Que lo paga el descendiente. No, nunca se pagan las cosas, se pagan los impuestos. Los descendientes no pagamos cosas. Los descendientes reparamos, ¿está? Reparamos, reconocemos y reparamos. Leo, entre casa 8 y casa 2. Complejo, Leo tiene, por un lado, en su casa 12 a Júpiter, en su casa 11 a Urano y en su casa 7 lo tiene a Plutón. Complejísimo, sobre todo el primer decanato hasta el 4 de agosto, la están pasando a pesar de que podemos decir que siempre hay como aires de yo estoy re bien, que siempre se dice, de todos los nacidos hasta el 82, 83, que tienen por ahí esa cosa de yo estoy bien, lo tengo todo calculado, no pasa nada. Bueno, ojo, porque hay un cachetazo en la identidad, hay una muerte de una identidad, de un mecanismo de defensa, hay conflictos con los padres, conflictos con la madre, conflictos con lo femenino, sobre todo jefes. Muchos cachetazos al ego a través de situaciones con terceras personas que pueden ser amigos, parejas, conexiones afectivas, amistades, hermanos, hermanas. Es duro porque hay que hacer un duelo de la persona que fui y empezar a madurar. Hay mucha inmadurez, soberbia, petulancia, podría decir que también está frenando a ciertos leoninos y ciertas leoninas. Tengan en cuenta que Venus está transitando esas zonas. Si ustedes tienen a Venus en Leo, están haciendo retorno. Así que ahí también hay algo que embellecer y algo que potenciar y estimular. Virgo, eclipse en casa 7, en casa 1, ¿está? Bueno, nuevas formas de amar, formas de ser amado. Pero hay algo que a mí me parece todavía muchísimo más importante, que es el hecho de matar imágenes idílicas de cosas que nosotros no hemos vivido. Lo digo de Virgo, Sol, Ascendente y Luna. De esto que no viví y quiero que me lo dé otra persona, en vez de generarlo en mí. Eso para mí es una de las cosas que tiene un final estrepitoso e importante y necesario. Por eso final de formas de vinculación, nuevas formas de expresión, ver la pareja como un aprendizaje, no verlo como un trabajo, como algo que me va a costar. Recuerden que el amor en estos tiempos de este zodíaco es el resultado del amor propio, o sea, cuando vos atraes a alguien, ese amor que vos sentís que parece que nunca lo sentiste, que es como maduro, que es
el amor que mereces es la consecuencia de tu amor propio porque tú lo has trabajado en ti. Entonces esa persona que aparece es el reflejo y tú eres el reflejo de ese amor propio. Recuerden que esto es 50 y 50 y ambos son creaciones cuánticas inconscientes, si quieren, de ambas partes. Es interesante, esto se lo digo a Virgo Piscis, mucho tema de ya no cargo más con cosas familiares, interesante. Libra, 6 y 12. Libra tiene mucho trabajo con sus hábitos, con su forma de ver la vida, con el lugar que ocupan en su familia y en las relaciones. Tienen muchísimos retrasos en proyectos que por ahí involucraban amistades o involucraban socios. Comerciales pueden tener algunos retrasos porque tal vez ya no es más el negocio o no es más lo que querían comercializar o no es ese tipo de forma de negocio, de sociedad que tenemos que hacer, hay que modificarla, porque acá muchas veces no es que es la persona sino la forma en la cual se hace la sociedad y los roles, hábitos nuevos, formas de conexión diferente, una transformación en la parte de me uno más a mi espiritualidad, vamos a decir, aquello que me hace sentir, aquello que me hace conectar con mis emociones y mi corazón. Bastante trabajo con el transgeneracional, sobre todo con lo femenino, con las mujeres, de lo que es la familia, escuchar al cuerpo. Si ustedes están pasando por algunos trastornos vinculados con la circulación, podemos decir también no sé si con los genitales femeninos, pero por ahí están teniendo algo con el riñón o tienen algo con la vejiga y ese tipo de cosas. Bueno, tiene bastante que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Lo territorial, esto de si me doy mucho al otro o no. Bueno, hay bastante para Libra que está pasando por una transformación muy grande en este momento. Nunca más va a ser el mismo Libra conocido. Usualmente nunca somos igual las mismas personas. Soy de Libra, por eso lo digo. Escorpio, casa 11, 5 y casa 11. Fuertecito. Acá hay trabajar mucho el tema, yo canalizaba esto de la claridad al hablar, de la creatividad al manejar ciertas cuestiones, bajar la intensidad, perdón que me estoy cambiando, tengo acá mi libretita de canalizaciones, soltar viejas formas de vincularse, trabajar la desconfianza, trabajar muchísimo estos vínculos con la madre. Interesante más si ustedes ante una relación de amor-odio con ella, ¿sí? O ante una relación muy distante, también es buena para trabajarlo. También rever ciertas cuestiones porque ustedes tienen muy cerca Urano, sobre casi casa 7, porque su casa 7 que sería Urano porque Tauro, porque Urano está muy cerca al grado 29 de Tauro, así que puede ser que regresen ciertos vínculos para que ustedes los puedan dar por terminados, ¿no? Sagitario, ya vamos terminando, casa 4, casa 10. Bueno, mucho trabajo, al igual que le pasa a Géminis, esto de qué lugar ocupo, cómo fue la relación con mi madre, con mis hijos, trabajo con el linaje, con el útero, seas hombre o mujer, no importa, con la creatividad, cómo me relaciono con los otros. Hay muchos finales en relaciones de amistad y relaciones afectivas que por ahí no eran de tanto compromiso, pero se terminan porque, insisto, irrumpe alguien o una situación o un proyecto desde agosto en adelante, o puede ser de antes, que genera este nuevo orden, ¿no? Porque es algo que te cambia un poco, más que te cambia la vida, que te ayuda a transformar y a seguir aprendiendo. Así que hay mucho trabajo en la casa, reformas en la casa, idea de anidar, de tener hijos, de tener una pareja, de viajar, muchas mudanzas, muchos viajes para verte con alguien o para ir por un proyecto a otra ciudad, interesante también, mucha conexión. Hay muy Urano, sobre todo el primer decanato de Sagitario. Capri, que cae en 3-9. Capri, al igual que Leo, también tiene bastantes caída de patrones y de creencias, mucha comunicación. Acá son muy protagonistas los hermanos, mucho intercambio, dejar
el pesimismo, dejar el hermetismo, abandonar ciertas posturas con respecto a lo familiar, abrirse a los nuevos pensamientos, flexibilizar, eh, dejarse guiar más por el instinto y la intuición que por la mente en algunos casos. Bueno, mucho trabajo también con el otro, ¿no? Con la pareja, etcétera. Bueno, los últimos dos, y ya terminamos. Sí, reprometo que ya terminamos. Acuario 2.8, también Acuario tiene, como le pasa a Leo, distinto igual, tiene que rever sus recursos, su valor personal, su responsabilidad afectiva, su madurez en los vínculos. Hace falta capitalizar muchas cosas. ¿Qué raíz tengo? ¿A dónde pertenezco? Mucho tema con la familia, en algunos descendientes, sobre todo el primer decanato. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Cuáles son mis incoherencias? ¿Cuáles son mis falsas espiritualidades? Miren, interesante eso. Mucha caída de caretas en amistades también. Trabajar las incoherencias, se van a poner en evidencia sus incoherencias. Fuerte. Y Piscis, que le cae en 1.6, al revés de lo que era Virgo. Bueno, mucho trabajo sobre esta identidad, mi yo, sobre mis dinámicas, cómo quiero mostrarme, cómo quiero que el otro me vea. Embarazos, matrimonios, relaciones, pueden empezar cuando se cierra esta puerta con el pasado y con esta hipersensibilidad que muchas veces ustedes son portadores. Yo también canalizaba escuchar mi cuerpo, poner el cuerpo en los deseos y en esta nueva identidad, respetar mis impulsos, ponerle la tierra y la estructura en áreas que necesito que estén dominadas por la mente, como es las finanzas, el trabajo. Crear dinámicas y rutinas que me sean funcionales a mi descanso y a mi productividad. Interesante ahí. Y ser coherente con lo que estoy sintiendo y diciendo. Bueno, eso fue lo que canalicé. Así que, bueno, espero que les sirva todo esto. Espero que les sirva todo esto. Nos hablamos entonces estos días para un poco seguir trabajando. Seguramente saldremos en algún directo este fin de semana para poder ilustrar un poco más. Les agradezco a todos que hayan estado aquí presentes. Les envío un saludo y nos vemos estos días. Un beso.